Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quería agradecer que estéis aquí viendo este vídeo, porque eso quiere decir que compartís también la inquietud que en estos días tenemos muchos docentes, y es un poquito de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? También quería agradecer a Ciertas, bueno, la posibilidad de dejarme este ratito para compartir hoy con vosotros y poder reflexionar un poco más sobre toda esta situación. Es por eso, bueno, quería presentarme también, mi nombre es Esther Saldaña, soy psicopedagoga, soy maestra y siempre me he dedicado al mundo de la educación. He trabajado en aula con niños y hoy en día trabajo en un aula pero en la universidad, con lo cual estoy dando clase para futuros docentes tanto del grado de infantil como del grado de primaria. La verdad es que estos dos aspectos en los que he desarrollado un poco mi carrera me han servido también para reflexionar hoy en día sobre esta circunstancia desde los dos puntos de vista, ¿no? El propio del aula cuando uno está trabajando en un centro educativo, así como cuando uno adquiere los conocimientos para ser docente, ¿no? Bueno, por eso es que hoy he querido llamar a esta presentación la Escuela del siglo XXI, Educando para el presente, porque claramente nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el presente. De repente nos llega un cambio como ha sucedido ahora debido al coronavirus y de repente el sistema educativo da un vuelco y cambia absolutamente todo, ¿no? Siempre se habla de educar para el futuro y nunca solemos hablar de educar para el presente. Lógicamente, en el presente hay que dotar de estrategias a los alumnos para que puedan desarrollarse en el futuro, ¿no? Pero deberíamos a veces centrarnos más en el presente. ¿Sobre qué vamos a reflexionar en esta sesión? Bueno, me gustaría hablar un poquito de la función de la escuela, de ese desarrollo profesional docente que es fundamental y de la revolución de la escuela. La función de la escuela fundamentalmente es la de dar respuesta a las necesidades con las que se encuentra, ¿no? Es cierto que hace muchos años la escuela se creó con la intención de transmitir conocimientos, pero eso a lo largo de los años ha cambiado mucho, ¿no? Cuando la escuela se formó, como digo, el docente además era una persona muy respetada, muy valorada, porque se le consideraba una persona muy sabia, ¿no? Digamos que su única función era esa, transmitir conocimientos. Hoy en día la escuela ha cambiado mucho. Daros cuenta que los conocimientos están al alcance de todo el mundo, con Internet, con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a esta nueva situación para poder dar respuesta a esas necesidades que van surgiendo. Y claramente la circunstancia que estamos viviendo hoy en día es un ejemplo muy evidente de esto que comento, ¿no? Es muy importante en este sentido también, lógicamente, tener en cuenta el contexto, porque no son lo mismo las necesidades que podemos encontrar en un centro educativo en Madrid, donde a lo mejor hay 4 aulas de la misma edad, si lo comparamos con un centro educativo rural, ¿no? Donde las edades además pueden estar mezcladas. Hay mucha diferencia entre un centro u otro, ¿no? En este sentido. Y además dentro de un centro educativo también hay muchas distintas realidades, porque cada familia es una realidad y cada familia tiene unas circunstancias. La relación con las familias también es un punto fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero hoy en día, con el coronavirus y la educación online que nos hemos visto obligados a seguir, pues creo que es un punto aún más fundamental, porque como estamos viendo, y habréis visto vosotros con vuestros alumnos y vuestras alumnas, no todo el mundo tiene las mismas circunstancias, ¿no? Hemos visto que hay alumnos que no tienen un ordenador en casa, hay alumnos que no tienen conexión a Internet, hay algunos que sí lo tienen, pero los dos padres están teletrabajando y no pueden compartir en el ordenador con los 3 hijos que tienen todos los días también tarea de forma online, ¿no? Con lo cual, de golpe nos hemos tenido que adaptar a esta nueva circunstancia e intentar hacerlo lo mejor posible. Sí que es cierto que los primeros días quizás, bueno, nos pilló el cambio muy de repente y costó un poco adaptarse y saber actuar, ¿no? Pero por la experiencia que tengo a mi alrededor veo que finalmente los docentes han estado muy a la altura de las circunstancias y han sabido adaptarse a estos cambios y poder estar pendientes de los alumnos, ¿no? Como digo, no es un mero transmisor. Entonces, en este sentido, creo que una de las partes importantes que debe estar siempre presente, pero más hoy en día con esta situación, es la educación emocional.
Y es curioso porque muchas veces de esta parte nos olvidamos, ¿no? Como digo, tiene que estar presente siempre, pero en este momento en el que las circunstancias, como digo, de cada familia son diferentes, creo que la educación emocional es más importante que nunca. Entiendo que de alguna manera los docentes os exigen, la administración educativa, poner unas calificaciones, unas notas, y para eso tenéis que pedir a vuestros alumnos pues, la entrega de ciertos trabajos, actividades, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, como digo, esa parte emocional, porque al fin y al cabo esto pasará. Muchas veces nos preocupamos, ¿no? He oído comentarios de ¿y qué va a pasar? ¿Se va a perder el curso? ¿Qué va a pasar con los niños? Los niños tienen todavía mucho tiempo para aprender. Tienen muchos años para aprender cosas. Creo que no es un problema, de verdad. No deberíamos centrarnos en eso, sino de intentar pasar esta situación lo mejor posible. Y eso pasa por dar también, como digo, un apoyo muy importante a la parte emocional. El curso que viene ya nos pondremos las pilas y ya volveremos a retomar los contenidos que son necesarios. Si hay que bajar un poco el nivel para empezar en septiembre, pues se bajará y ya nos pondremos otra vez al día, ¿no? No creo que esto sea un problema. Como digo, entiendo que desde la administración educativa es lo que se os pide de alguna manera, ¿no? Es curioso porque hace poco leía un artículo de Andreas Schleicher, que es el director de educación de la OCDE, y precisamente comentaba que uno de los problemas de los docentes españoles es que siempre estamos muy pendientes de lo que dicta la administración educativa, ¿no? Lógicamente tenemos que regirnos por un currículum, cubrir una serie de objetivos mínimos, etcétera, ¿no? Pero en una circunstancia como esta, en la que ni siquiera el Ministerio de Educación tuvo tiempo para reaccionar, la solución partía de nuestras manos, es decir, éramos nosotros los que teníamos que dar una respuesta rápida y una solución rápida, ¿no? Y me consta que ha sido así en muchos casos, ¿no? Hemos pasado de alguna manera, y esto lo veremos un poquito más adelante, de evolucionar la escuela a revolucionarla, ¿no? De alguna manera, en todos estos años vamos metiendo ciertos cambios en el sistema educativo, en las metodologías que llevamos a cabo, y de repente hemos tenido que hacerlo de golpe, ¿no? Hemos tenido que revolucionarlo. Bueno, en este sentido, me parece muy importante el desarrollo profesional docente, ¿no? Que es algo que también se ha cuestionado en estos días, ¿no? Si los profesores estaban preparados o no para dar esta educación online. Y lógicamente creo que, hablando de forma general, no lo estábamos. Creo que hay muchas carencias en este sentido. Y es curioso porque llevamos mucho tiempo hablando de introducir las nuevas tecnologías en los centros educativos. Si pensamos en los primeros años donde se empezaron a implantar las pizarras digitales en los colegios, esto fue hace mucho, ¿no? Y me acuerdo cuando esto sucedió, surgió un debate, ¿no? De pues, cómo íbamos a cambiar los centros educativos, cómo los íbamos a hacer más tecnológicos, pero se quedó en eso. Al final la cosa no avanzó. Sí, todo el mundo tiene pizarra digital en las aulas, pero se quedó en eso, no avanzó a mucho más, ¿no? No se profundizó sobre ello. Por eso me parece muy importante el desarrollo profesional docente continuo, ¿no? De una forma evolutiva a lo largo de los años de toda nuestra carrera profesional. Es curioso porque precisamente nuestra carrera es una de las pocas, si no por decir la única, en la que nuestro desarrollo profesional empieza de forma muy temprana. Empieza en el momento en el que nosotros somos alumnos en un colegio, porque de alguna manera estamos observando cómo se desarrolla ese sistema educativo. Estamos viendo cómo trabaja nuestro profesor o profesora, ¿no? Cómo son las metodologías. Y de alguna manera eso poco a poco va ahondando en nuestra idea de lo que es la educación y lo que es ser profesor, ¿no? Vamos construyendo esas creencias sobre la educación. Esta formación, lógicamente, continúa en el momento en el que decidimos dedicarnos a esto y nos metemos en la universidad para formarnos para ser profesores, ¿no? Esto además se completa con las prácticas que llevamos a cabo en los centros educativos durante nuestra universidad y, por fin, cuando ya nos incorporamos a un colegio a trabajar, nuestra carrera profesional se sigue desarrollando. Es importante además mencionar que ahí no debería parar ese desarrollo profesional, ¿no? Es decir, no basta con decir todos los conocimientos que he adquirido en la universidad, más la parte de las prácticas que he realizado, me bastan ya para el resto de mi carrera profesional poder desenvolverme. No es cierto. Esto es una equivocación. ¿Y por qué? Porque si, como decía antes, estamos aquí para de alguna manera dar respuesta a las necesidades que surgen, como la sociedad cambia, nosotros hemos de cambiar y hemos de adaptarnos a esas circunstancias. Por lo tanto, ese desarrollo profesional ha de ser continuo
y debemos estar en completa actualización, ¿no? Y esta situación que ha surgido ahora es una evidencia clara de esto que estoy diciendo, ¿no? Fijaros, hay estudios que demuestran que cuando hablamos de ese desarrollo profesional docente nos encontramos con varios aspectos. Uno sería el conocimiento de la materia, ¿no? Es decir, un profesional, un docente eficaz debería conocer la materia que va a impartir, ¿no? Y esto creo que es lógico y nadie lo pone en duda, ¿no? Es decir, si tú preguntas a alguien que no se dedica al mundo de la educación y le dices qué características ha de poseer un docente, probablemente te diga conocer la materia que imparte, ¿no? Es algo que no se pone en duda. Otro aspecto es el conocimiento pedagógico. Es verdad que hoy en día, y menos mal que es así, ¿no? Esto está evolucionando y cada vez es un aspecto que se tiene más en cuenta, ¿no? Es decir, un buen docente no es aquel que tiene muchos conocimientos, no basta con eso, hay que tener conocimiento pedagógico, es muy importante. El conocimiento pedagógico es el tener esas estrategias, esas habilidades para saber adaptarte a tu aula, al contexto de tu aula, a las circunstancias y características de tus alumnos, el dominar diferentes estrategias y metodologías, el saber adaptarte a lo que surge en el aula, en el día a día, ¿no? Y saber gestionar una clase. Entonces, como digo, esto también cada vez se valora más, no solo dentro de los profesionales, sino también de gente que no se dedica a este mundo, ¿no? Y se tiene más en cuenta. Otro aspecto es el conocimiento tecnológico. Y esto no es algo nuevo, es decir, como digo, lleva muchos años hablándose de esto. De hecho, este estudio que habla de estos tres tipos de conocimientos que un docente debería poseer, son estudios que se llevan realizando desde hace mucho tiempo. Pero es verdad que precisamente en este campo todavía vamos un poco retrasados y estamos un poco obsoletos. Además, es curioso porque se da la circunstancia de que muchas veces nuestros propios alumnos saben más que nosotros en este sentido, porque ellos han nacido con las nuevas tecnologías y las dominan infinitamente mejor que nosotros, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esa unión entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento de la materia, podemos hablar de lo que se denomina el conocimiento tecnológico curricular. Cuando hablamos de la suma del conocimiento tecnológico y el pedagógico, resulta el conocimiento tecnológico pedagógico. Y cuando hablamos de la suma entre el conocimiento de la materia y el conocimiento pedagógico general, hablamos entonces del conocimiento didáctico del contenido, ¿vale? La suma de estos tres sería lo que se denomina el TPAC, es el Technological, Pedagogical and Content Knowledge, ¿de acuerdo? Sería la suma de esos tres conocimientos que digamos que sería lo que haría realmente eficaz a un docente. Con lo cual, como vemos, pues tenemos que seguir formándonos en estos tres aspectos y, bueno, vistas las circunstancias que han sucedido ahora, quizás el conocimiento tecnológico, como digo, es el que tenemos un poquito más abandonado, ¿no? Debido a esta circunstancia, la escuela, como decía antes, ha pasado de evolucionar a revolucionar, ¿no? Es decir, todos estos cambios que veíamos que había que ir introduciendo poco a poco, los hemos introducido ahora de golpe. Es cierto que hay otros muchos cambios pendientes, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos centrando en los cambios relacionados con las tecnologías, ¿no? Que es verdad que muchos docentes pues no teníamos estrategias, habilidades, ¿no? Recursos, no conocían recursos para poder poner esto en marcha, ¿no? Y les ha tocado hacer una actualización, bueno, a contracorriente, ¿no? Por eso la importancia, como digo, de ese desarrollo profesional continuo. Si sabemos que ese desarrollo profesional continuo es tan importante, ¿por qué a veces no tiene el efecto positivo que debería tener? Pues porque está descontextualizado, como decía antes, ¿no? Es importante ver las necesidades de cada centro educativo para, en función de eso, dotar a esos docentes de la formación que necesitan, ¿no? Otro de los aspectos es que muchas veces nos resistimos al cambio y por eso la formación que recibimos no conseguimos implantarla de una manera positiva en el aula porque nos resistimos, ¿no? Es lógico que los cambios siempre al ser humano es algo bueno, de alguna manera le echa un poco para atrás, ¿no? Porque nos acomodamos muchas veces a lo que ya dominamos y controlamos y nos da miedo pensar que no vamos a ser competentes en algo nuevo. Con lo cual esto a veces hace que frenemos un poco el poder instaurar esos cambios en los centros, ¿no? Pero es importante y, bueno, a la vista está que al final en esta situación de presión que no ha quedado otra, pues las cosas más o menos han podido salir adelante, ¿no?
y sobre todo, gracias a la voluntad que habéis tenido y al esfuerzo que habéis puesto, pues creo que esto ha conseguido al final que vaya fluyendo, ¿no? Y que los alumnos sigan en contacto con el cole. Sí que es cierto, muchas veces también nos resistimos al cambio. Se oye mucho entre los docentes, ¿no? Que decimos que aunque queremos implantar, digamos, cosas nuevas, no podemos por la falta de recursos. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Muchas veces faltan recursos económicos para poder hacer cosas nuevas. Pero fijaros, es curioso que en Robinson eh, es, eh, es educador, investigador además en temas educativos, en temas de innovación educativa, dice una frase que es: si quieres cambiar la escuela, empieza por cambiar tú, ¿no? Entonces, quizás se trata de eso. Evidentemente, siempre nos vamos a encontrar con ciertos límites, pero si de verdad tenemos la mente positiva en que queremos establecer ciertos cambios que vemos necesarios para poder avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, quizás lo primero que hay que hacer es cambiar esa mentalidad de cerrarnos en banda a no puedo hacer nada porque no tengo recursos, ¿no? Empezar por ahí. Siguiente paso sería empezar a poner eso en marcha yo en mi aula quizás y de alguna manera contagiar también esa emoción al resto de mis colegas y que finalmente el centro educativo se implique para ir instaurando esos cambios, ¿no? Como digo, fijaros, este cambio ha llegado de golpe, ¿no? Y una vez más señala la importancia de que el docente se convierte en un guía y en un mediador, ¿no? Entiendo la dificultad que habréis tenido estos días pues, para poder mantener la clase online, ¿no? Aquellos que os conectáis a diario con los alumnos e intentáis dar una lección de forma online, pues lógicamente es muy difícil, porque si ya resulta difícil cuando estamos de forma presencial en la clase, ¿no? Pero claro, ya tenéis ese bagaje de los años, la experiencia, y habéis adquirido vuestras estrategias, vuestras formas de gestionar eso, ¿no? Y de repente nos encontramos con esto, ¿no? Pero una vez más, habéis sabido sacarlo adelante, ¿no? Habéis hecho de guías en este sentido y habéis intentado, pues, acompañar a los alumnos en este proceso. Lógicamente, bueno, al principio la incertidumbre era cómo vamos a terminar el curso, ¿no? Poco a poco, como digo, habéis ido haciéndolo y ahora la incertidumbre está cómo vamos a empezar el nuevo curso, ese septiembre de 2020, ¿no? En primer lugar, es difícil sacar una respuesta, ¿no? Elaborar una respuesta y elaborar un plan, porque ni siquiera la administración educativa todavía nos ha dado pautas al respecto. No sabemos si finalmente van a poder acudir todos los niños a las aulas o van a tener que acudir de forma escalonada, si van a pasar una semana en casa y otra semana en el cole, en fin, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Se habla de mantener espacios entre los alumnos, se habla de ocupar otros espacios de los centros como pueden ser los comedores, los polideportivos, etc. De alguna manera, está claro que esto va a cambiar la educación, ¿no? Y podríamos entonces coger esas partes positivas, esos aspectos positivos, para remar a nuestro favor y de verdad empezar a instaurar un cambio que sea positivo, que sea duradero y que vaya más en consonancia con la escuela del siglo XXI, ¿no? Que por eso llamábamos así a esta presentación, ¿no? Si están hablando de ocupar otros espacios en los centros, quizás podría ser buena idea, digo, como forma de instaurarlo para siempre, no como una solución ahora a corto plazo, ¿no? Si os dais cuenta, muchas veces en los centros educativos nos vemos muy limitados por espacios y por tiempos, ¿no? Las aulas suelen ser aulas cerradas, donde cada docente entra, da su lección y quien está presente en esa lección son sus alumnos y con quien comparte esa lección es con sus alumnos, ¿no? Quizás deberíamos crear escuelas más cooperativas y cuando hablo de cooperación me refiero al trabajo tanto para los docentes como para los alumnos, es decir, trabajo colaborativo común, ¿no? Hoy en día, una de las cosas de las que también hablo en mi asignatura es de ese aislamiento docente, ¿no? Y es que es verdad que un docente al final tiene muy poco tiempo para poder compartir con sus colegas, ¿no? Para poder ahondar en nuevas metodologías y, bueno, y compartir de alguna manera también las problemáticas que se encuentra en su clase, ¿no? Entonces, si de alguna manera hiciésemos escuelas más abiertas, lógicamente, esto que digo sé que es difícil porque requiere recursos económicos, requiere tiempo también, ¿no? Crear espacios más abiertos, donde bueno, los alumnos puedan circular de una forma más libre, donde la forma de trabajar sea diferente. Claro, esto supone romper con muchos esquemas, ¿no? Porque si os dais cuenta, en realidad, la trayectoria del sistema educativo
no ha variado mucho en los últimos años, no sigue siendo muy tradicional. Sí que es cierto que, como digo, cada vez se instaura más ese aprendizaje cooperativo, ¿no? Pero si de repente ahora tenemos que seguir estas pautas de que los niños tienen que estar separados, cada uno en una mesa, manteniendo una distancia, es que vamos a volver a la educación de hace miles de años, ¿no? Donde el profesor es un mero instructor, da la clase y los alumnos quietecitos en su pupitre atienden y toman nota, ¿no? No van a poder trabajar con el compañero de al lado, no van a poder compartir. Y esto es una pena y es un error, porque es que la escuela, como digo, no es un mero transmisor de conocimientos. La escuela es un lugar de socialización, sobre todo. Hoy en día es un lugar donde además se transmiten valores, ¿no? Se transmiten muchos aspectos que están, digamos, en ese currículo oculto, ¿no? Que tan importante es. Entonces la escuela está ahí para mucho más que para transmitir conocimientos y esto entonces tendría que tenerse en cuenta. Con lo cual quizás podríamos, pues como digo, romper esos espacios, hacer escuelas más abiertas. Suena a locura, pero como digo, podría remar a nuestro favor para plantear otro tipo de escuela, ¿no? Si vemos, os voy a enseñar ahora unas fotos de espacios educativos en Finlandia, que como sabéis es un referente en educación. Entonces, como podéis ver, que esto de verdad exista no es tan locura. Entiendo que sí lo es para poder desarrollarlo de aquí a septiembre, ¿no? Pero que se lleve a cabo es completamente factible. Los niños está demostrado que aprenden mucho más porque al final lo que están haciendo es construir su propio aprendizaje y esto no es algo nuevo, esto ya lo decía Piaget, ¿no? Entonces, serían unos espacios que en el fondo, en definitiva, contribuirían de una forma muy positiva a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para los alumnos como para los profesores, ¿no? Aquí podéis ver otra foto. ¿Veis? Son espacios donde los niños, bueno, son más libres para moverse por ese espacio y compartir y colaborar, investigar, ¿no? Estoy convencida de que cuando hablo de todo esto, ¿no? Y estaréis reflexionando sobre esto que estoy diciendo y sobre todas vuestras ideas que también tenéis al respecto, entra un poco ese nerviosismo y esa incertidumbre, ¿no? De cómo lo vamos a hacer, sobre todo por la falta de tiempo, ¿no? Cómo va a empezar ese septiembre de 2020 y todo lo que se nos viene encima. Y efectivamente no es fácil y no va a ser fácil, pero yo estoy convencida de que lo conseguiremos. Y lo conseguiremos porque esta profesión es una profesión muy vocacional. Todo el mundo que se dedica a esta profesión es porque realmente tiene vocación. Y entonces creo que eso es fundamental. Eso es un gran empuje para de verdad conseguir lo que nos proponemos y conseguir todos aquellos retos que están por llegar, ¿no? Porque además deberíamos tratarlo así y sentirlo así, como un reto, ¿no? Más que como una amenaza. Un punto de inflexión. Hemos vivido muchos años una forma de proceder en los centros educativos y a lo mejor llega el momento de cambiar esto, ¿no? Y de empezar a trabajar de otra manera. Y tampoco es algo nuevo, es decir, este tipo de teorías también hace muchos años se desarrollaron en otros países, en otras escuelas, ¿no? Y se veía que eran eficaces, que los niños aprendían, ¿no? Mismamente, como digo, en Finlandia los procesos educativos no son tan estrictos, tan cerrados, son más abiertos y más prácticos además, ¿no? Más de investigar y de trabajar y de cooperar, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos, como digo, coger esta oportunidad, verlo como una oportunidad, como un reto y no como una amenaza para darle un vuelco al sistema educativo y crear algo mucho mejor y más eficaz, ¿no? Bueno, espero que esto os haga reflexionar un poco. Entiendo bueno, que lo que nos queda todavía va a suponer mucho esfuerzo y mucho trabajo por parte de todos vosotros y vosotras, pero como digo, estoy convencida de que esto va a salir bien porque claramente gracias a la vocación y viendo el esfuerzo que habéis realizado en estos meses, pues seguro que todo funcionará bien. Simplemente agradeceros que hayáis visto este vídeo y bueno, y daros las gracias por escuchar mis reflexiones, que también son fruto de otras reflexiones que yo he podido ver en Internet. Otro de los aspectos positivos de esta circunstancia precisamente es esto, que estamos compartiendo los docentes muchos vídeos sobre nuestras ideas y reflexiones y de alguna manera esto nos hace enriquecernos a todos, ¿no? Las aportaciones que cada uno vamos dando nos hace pues tener más ideas, ¿no? Y poder sacar más conclusiones también, ¿no?
están proliferando mucho estas comunidades de aprendizaje como Aciertas, donde compartimos conocimientos, contenidos, y creo que esto es muy positivo también para nuestra profesión, con lo cual podríamos decir que es otro punto a favor de toda esta circunstancia, ¿no? Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, gracias una vez más a Aciertas por darme la oportunidad y un saludo a todos.